encararía cómo haría la disposición de las clases después de la pandemia. En el sistema educativo de Brasil, considerando las escuelas, los establecimientos privados y públicos, tenemos más de 47 millones de estudiantes. Y São Paulo es la mayor ciudad de Brasil. Ahorita tenemos, creo que, un poco más de 12 millones de personas viviendo aquí. Y en el área metropolitana de São Paulo son más de 30 millones de personas. Entonces es mucha gente vivido en una ciudad. Las investigaciones que están haciendo acerca de los efectos, las consecuencias de la pandemia en el sistema educativo es que han demostrado que 79% de los estudiantes, es dicho que tienen acceso a la internet, pero solamente 46% se accede solo utilizando el teléfono. Y hay nuevas investigaciones que dicen que cerca de 90% se accede a la internet por el móvil, por el teléfono. Y para los profesores de las escuelas, de las instituciones de enseñanza, es muy difícil cambiar una clase con profesores y alumnos. No necesitamos de cámaras porque estamos viendo a unos a los otros. Después tiene que hacer todo en un teléfono, tiene que hacer todo de su casa. Algunas veces la internet no es la mejor o el teléfono no es suyo y tiene hermanos, hermanas y tiene que dividir la computadora o los equipamientos. Entonces es un desafío muy grande para las familias, las escuelas y los estudiantes para estudiar en este tiempo de pandemia. Los más afectados en las investigaciones, lo que podemos ver es que los más afectados de las consecuencias de la cierre de las escuelas son, claro, los estudiantes. Por las clases remotas, el acceso a la internet y la computadora, la dificultad para estudiar en casa y la vida social son los temas que los estudiantes más difieren. Entonces, me gustaría saber si ustedes concordan con esto, a los estudiantes que están aquí. ¿A ti te parece que tuvieron los mismos desafíos para estudiar en este tiempo de pandemia? En nuestra institución, nosotros no utilizábamos educación a la distancia, ninguna actividad fuera online. De una semana para la otra tuvimos que adaptarnos, entrenar a los profesores, la tecnología, las plataformas, los estudiantes y a todo el sistema de universidad tuvimos que cambiar todo porque no era una práctica del INSPER. Nosotros no tenemos actividades online en las clases o no teníamos en la universidad por supuesto. Entonces, el mayor desafío creo que para los estudiantes y profesores, para nosotros en INSPER, fue la adaptación a las clases remotas, como llamamos. En INSPER lo que hacemos es que las clases son síncronas. Entonces, el mismo horario de siempre, las clases empiezan a las 7:30 y van hasta el fin de la tarde, creo que hasta las 5:30. Los estudiantes tienen dos clases, tienen muchas actividades que hacer de monitoría, de grupos, de empresa junior, de servicios sociales, muchas otras. Entonces, en este tiempo los estudiantes tenían que hacer las clases y también las actividades. Pero con la pandemia y todo cierre en las clases remotas, a los profesores y a los alumnos, todas las actividades tuvieron que cambiar a online desde marzo. Empezamos las clases online
en ISPER, y eso fue un gran desafío para todos los profesores, alumnos a nosotros que trabajamos en las oficinas. Los estudiantes en las investigaciones también dijeron que el acceso a Internet y computadora fueron un gran desafío en la adaptación a las clases remotas. Y una cosa, me gustaría saber también cómo es en su ciudad, pero en Brasil, las investigaciones acerca de calidad de Internet no es la mejor del mundo, no está entre las mejores. Entonces, ahorita para mí que estoy trabajando en casa, hay periodos que la internet es terrible, entonces estoy haciendo una reunión o presentación o hablando con un estudiante o con otra escuela y la internet cierra y no hay lo que hacer. Es muy difícil para trabajar o estudiar o enseñar si los recursos no son los mejores. Y la dificultad para estudiar en casa. Mira, sí, lo que pasa en las familias de Brasil, en los grandes centros, en las áreas, las comunidades como llamamos favelas también, en comunidades que no son tan mejores favorecidas, es que las familias tienen hijos, no solamente uno o dos, y si no hay una computadora, hay solamente un teléfono, ¿cómo va a dividir a todas las personas que necesitan estudiar en esta casa? Y también algunas de las escuelas que no tienen recursos para hacer clases online, lo que hicieron para los niños pequeños es que las familias tenían que ir a escuela y los profesores le daban un kit con actividades para un mes o para una semana o para 2 semanas. Y después que terminaban las actividades, tenían que volver a escuela y los profesores llevarían a casa para hacer las correcciones. Y el peligro del contacto con el virus, así también fue no fue visto como una buena idea, pero es lo que las escuelas podían hacer en este momento. Y también la vida social, porque algo que tenemos conversado mucho con los estudiantes es que los echa el convivio con los alumnos, con sus amigos, porque estudiar en una universidad o en una escuela no es solamente aprender, pero también hacer amigos, convivir con personas de otras culturas o personas que se cambian informaciones, se cambian los aspectos de la vida social. Y esto fue una de las cosas que los estudiantes apuntaron como que un aspecto negativo de las clases online. Para los profesores, lo que apuntaron como aspectos que son desafiadores es que la adaptación a la tecnología es la primera, el acceso a Internet y computadora y los recursos para enseñar, porque no, la mayoría de las escuelas, de las instituciones en Brasil son públicas. Y esto significa que los alumnos no se pagan, son escuelas que son de gobierno, el gobierno de la ciudad, el gobierno del estado o el gobierno del país. Y esto implica que el profesor no tiene los mismos recursos que algunas de las escuelas que son privadas, que los alumnos de las familias están a todo tiempo prezando por la calidad, por no quiere que las escuelas cierren porque están a pagar todos los meses la tuition. Otro punto que los profesores mencionaron también es el soporte emocional, porque la carga de trabajo es mayor en este momento de pandemia. En el empiezo de la cuarentena, del aislamiento, lo que era muy discutido en los centros de empleo, en el trabajo, es que se ganaría tiempo porque en una ciudad con 12 millones de personas para hacerlo como ver,
es muy demorado y cuando no hay la necesidad de se locomover, se cree que nosotros iremos a tener más tiempo, pero para el profesor, para todos que están trabajando de casa, tiene que hacer todas las actividades de casa, cuidar de los niños, hacer la comida, se preocupar con la familia, porque hay personas que están enfermas por el virus. Entonces, emocional a los profesores fue algo que en las investigaciones fue mucho, los profesores dijeron que es un punto negativo. Necesitaban esto de las instituciones, pero no a todos fue dado. En la mayor carga de trabajo y también la participación de los estudiantes, como yo ahora estoy hablando mi computadora, no los veo, no sé si están oyendo, si están atentos o no, porque solamente puedo hablar, no estoy viendo a ustedes en este momento, pero cuando tenemos eventos que son presenciales, hay la interacción. Y mismo cuando el profesor ah, te dice a los estudiantes que están en una clase online que quieren que las cámaras estén abiertas, no a todos no todos se sienten disponibles o tienen un poco de vergüenza, alguna cosa como esto. En términos de las instituciones, los desafíos fueron la adaptación a la educación a distancia, porque en Brasil, en un mercado muy bueno para EAD, que es la educación a distancia, pero no todas las instituciones estaban listas para empezar todas las clases y todas las actividades como educación a distancia. Oh, gracias, Johanna. Y también ni todos los alumnos estaban preparados, entonces tenía que preparar a sus profesores, a sus alumnos, a sus familias, también utilizar toda la tecnología disponible para esto. Y con esto, un aumento del gasto con tecnología, porque lo que a los como WebEx que estamos utilizando ahora, Zoom, Microsoft Teams y muchos otros que las escuelas o instituciones que no pagaban tendrían que empezar a pagar y eran cosas que no estaban en el budget de las universidades o instituciones o escuelas. Y mismo con esto, algunos es profesores o alumnos que no tienen computadora o profesores y alumnos que no tenían acceso a la internet. Y muchas escuelas están haciendo financiamiento o emprestan computadoras para los estudiantes o para los profesores, pero lo que tienen que hacer es disponibilizar los recursos para que las clases no cierren por todo. Algunas clases sí, porque necesitan de laboratorios, necesitan de actividades prácticas, pero otras que son teóricas o que se pueden adaptar a un sistema remoto no necesitan cierrar. Los impactos económicos a las instituciones también es un punto muy importante porque a las instituciones privadas lo que pasó es que muchas familias, muchas personas uh, pararon de trabajar, no tienen más empleo y tiene que pensar cómo tener dinero en un momento de pandemia que la contratación no es tan alta como si no estuviésemos en un momento tan difícil en la economía de países del mundo. Entonces, muchas personas en el empiezo de la pandemia empezaron a conversar con las instituciones para descuentos, para um, bolsas, para becas, no bolsas, becas, para desistir de la educación hasta el próximo año. Y esto impactó muchísimo económicamente las instituciones. Y en INSPER lo que pasó es que nosotros tenemos un programa de becas que aproximadamente 12% de los alumnos de la graduación o de curso de bacharelado, las licenciaturas, son bolsistas, tienen becas. Y a estos estudiantes que viven
lejos de su ciudad, a ellos también tienen la oportunidad de tener una acomodación, una ayuda mensal para los gastos de comida, transporte y todo. Entonces, te- siempre tenemos que pensar en los estudiantes que dependen de la universidad también. En esto fue lo mismo en muchas universidades privadas. La dependencia de los gobiernos locales es una cosa muy difícil para nosotros, para los estudiantes en general, porque las decisiones no son tan pronto como en São Paulo. Nosotros cerramos la institución en medio de marzo, pero el gobierno decidió que las escuelas e instituciones de enseñanzas deberían cerrar en abril y volver en junio, pero solamente en el fin de mayo que decidió que solamente volveríamos en octubre. Y la falta de una decisión y una deliberación es terrible porque no tenemos tiempo de planear como gustaríamos, pero nosotros somos una escuela de negocios, entonces el desafío fue poner en práctica todo lo que enseñamos a los estudiantes. Y por último, los puntos que las familias identificaron como desafíos en, en la cuarentena, el aislamiento por la pandemia, los impactos financieros por el empleo, por los gastos, porque toda la familia está en casa todo el día. Los niños tienen actividades, tiene que tener una rutina, tiene que tener atención y ni tan pronto las personas tienen el tiempo para adaptarse a la nueva rutina familiar. Adaptación a la tecnología en las clases online, en el trabajo también, porque no solamente los niños están en casa, pero los padres y las madres también a trabajar. Es muy difícil para los que tienen los niños y cómo van a trabajar con un chico corriendo por la casa o tiene que hacer actividades, tiene que hacer las actividades de la escuela. Entonces es muy difícil. Muchas familias apuntaron como un desafío muy grande. El soporte familiar también como un punto muy difícil um, para lidar en este momento de pandemia. Pero no solamente tenemos los puntos negativos, pero tenemos también muchas oportunidades. Y en este momento me gustaría hablar un poquito de mi experiencia en la movilidad de estudiantes, porque el impacto fue muy grande. Como yo había hablado, para los estudiantes que viajan en enero, ahorita es el momento que cerramos los procesos de movilidad, eligen para dónde van, cuándo, cuánto van a gastar, o lo que van a estudiar. La pandemia solamente empezó en nuestro país en marzo, pero para los estudiantes que habían viajado en enero para Europa, Estados Unidos, para los países en Asia o Oceanía, fueron impactados en enero. Entonces, muchos estudiantes y instituciones no sabían lo que hacer. Se cerraban las clases, se podía volver a Brasil y hacer las clases en INSPER de nuevo, o lo que podían hacer. Y lo que hicimos es que nosotros conversamos con los estudiantes uno a uno personalmente para comprender lo que estaba pasando en su institución, con su familia, con ellos, si les gustaría volver a Brasil, estudiar con nosotros o si les gustaría quedarse y todo lo que deberían hacer para quedarse en otro país en una pandemia, si el seguro de salud estaría listo para ayudarlos si tuviesen el virus y como estas situaciones. Entonces, los desafíos en la movilidad
fueron para decidir, aprender, confortar los estudiantes todo en el mismo tiempo fue muy, muy difícil. Pero también tuvimos muchas oportunidades. Empezamos los intercambios virtuales. Lo que pasa es que para nosotros en Brasil, Adri, creo que para ti también, es muy difícil que los estudiantes elijan Sí, otros países en nuestra región. Entonces, los estudiantes de Colombia les gusta ir a Europa. Los estudiantes de Brasil les gusta ir a los Estados Unidos y Europa y otros países que están más lejos y la cultura no es tan similar a de ellos. Entonces, con la pandemia, los intercambios virtuales, un alumno que le gustaría conocer un poco más de Latinoamérica, estudiar en Brasil, se puede. Entonces, lo que fue una buena sorpresa es que nuestro programa de intercambio virtual tuve alumnos de países que normalmente no tenemos en los intercambios presenciales. Y los alumnos pudieran estudiar una disciplina, una asignatura solamente y continuar con sus asignaturas en su universidad, como que Adri estudia en Colombia, pero hace una asignatura con nosotros en INSPER y conoce personas de otro país, de otras culturas, un profesor diferente, una nueva perspectiva de los temas que les gusta en su curso en Colombia. Esto fue una cosa muy positiva en un impacto muy positivo, no solamente para nosotros en INSPER, pero para muchas instituciones de enseñanza superior de Brasil. Muchas universidades hicieron lo mismo. Hay también una oportunidad que son las prácticas laborales virtuales. Como el trabajo no es presencial en este momento, se empieza a hacer, pero el trabajo no fue presencial, las prácticas laborales también empezaron a ser virtuales. Y si una práctica es virtual, no necesita estar en la misma ciudad de la empresa. Entonces, trabajamos en programas que los estudiantes de Brasil, juntamente con estudiantes de varias partes del mundo, empezaron sus prácticas laborales en empresas en Brasil. Entonces, como yo, juntamente con un estudiante de Suiza, hicimos una práctica juntos en una empresa en Brasil. Este programa está, hicimos uno en el empiezo de, de este año. Estamos haciendo otro en ese momento, era el próximo, más cerca del fin de año. Entonces son oportunidades que si nosotros estuviésemos en una situación de vida normal, presencial, es muy difícil hacer una empresa, empezar una práctica virtual con estudiantes que están en otra parte del mundo, pero ahora no, el preconceito con las cosas virtuales se acabó, no hay más. Entonces todos tuvimos que nos adaptar a una nueva realidad y esto nos ha traído cosas muy buenas. Y también muchos estudiantes de nosotros también que trabajamos en las oficinas, tuvimos la oportunidad de nos conectar con nuestros colegas en todas las partes del mundo y mejorar habilidades y competencias nuestras y de los alumnos también. Entonces hay muchas plataformas de enseñanza virtual que son muy populares, pero los estudiantes lo que decían anteriormente es que me gustaría estudiar en Harvard, pero yo no tengo el dinero y hay un curso que es virtual, pero no creo que es la misma cosa. Pero ahora es virtual para todos. Entonces, se tienen en su currículo que estudias en Harvard, MIT o Unifin o INSPER, otra universidad. Es una cosa muy fácil de hacer, muy buena. Muchas veces no necesita pagar nada, no hay costo. Entonces, los programas que no había la necesidad de viajar,
como las prácticas laborales virtuales, los intercambios virtuales, en cursos cortos para mejorar habilidades y competencias son muy, muy positivos. Programas sin altos costos financieros, porque sí hay, la tecnología es muy cara para se implementar. Entonces hay, sí, muchos cursos en universidades que son muy costosos. Es difícil para que todos hagan, mas hay muchas oportunidades que son free. No necesita pagar nada. Oportunidades de conectarse con personas de todo el mundo. Y no solamente la oportunidad, pero lo que pasa es que estamos nosotros ahorita haciendo esto. Yo estoy en Natal, una ciudad muy lejos de São Paulo, pero trabajo para una institución en São Paulo. Estoy hablando con estudiantes que están en Colombia. Entonces es una realidad que siempre hubo, a muchos años con la globalización, no hacemos esto, pero ahorita todos están en la misma posición y es más fácil comprender, tener empatía cuando estamos todos en la misma situación. Ah, y nosotros entendemos también que los estudiantes están más abiertos sobre la educación a distancia. Entonces, antes cuando hablábamos sobre un programa o un evento que sería virtual, las caras serían, "Mm, voy a intentar, creo que no es tan bueno porque estoy aquí, pero me gustaría ir a otro centro o hacer otra cosa, mas, pero ahora estamos todos en casa o deberíamos estar todos en casa y esto fue muy positivo. Y los estudiantes están también más abiertos a participar en programas en países que no son sus destinos favoritos. En este momento tenemos estudiantes, muchos estudiantes de Colombia, Perú, Timor-Leste, Suiza, Alemania, Francia, y normalmente recibimos estudiantes de Europa. Estamos muy felices con estudiantes de diferentes países que nos dijeron, me gustaría muchísimo ir a Brasil, pero tengo miedo porque lo que pasa lo que veo en los noticiarios es que es muy violento. São Paulo es una ciudad que necesita mucho dinero para vivir ahí, o mi familia no gustaría que yo fuese a Brasil para tanto tiempo, pero con los programas virtuales es muy fácil, solamente tiene que acordar un poquito más temprano por la diferencia de horario, mas lo que pasa es que es una buenísima oportunidad. Estamos ahora en el momento de retorno. Como yo he hablado, el gobierno de São Paulo y de muchos otros estados en Brasil decidieron que las clases en las instituciones privadas, las escuelas, ya empezaron entonces los niños y los estudiantes de la educación básica ya están estudiando presencialmente, pero con muchas reglas. Ah, Creo que cerca de 35% de los estudiantes pueden quedarse presencialmente. Hay profesores que son del grupo de riesgo, entonces no están presencialmente, están de su casa, pero los estudiantes están en la escuela participando de actividades. A los niños de la educación infantil también están volviendo a la escuela. Los padres y las madres están muy felices con eso, algunos, porque sí tiene algunas vacaciones de los niños, porque la rutina de los niños es muy activa. Um, la enseñanza ahora deja de ser online, 100% completamente online, y vas a ser híbrida, blended. Entonces hay personas que están presencialmente en las clases, pero hay otras que están online, porque les gustaría estar online, porque están en otras ciudades, porque hay personas que son de riesgo en su casa,
o porque no se sienten seguros para volver a la escuela. Hay también la adaptación a la nueva normalidad. El soporte emocional es muy importante, entonces hay las escuelas y las universidades tienen que hacer un trabajo muy cerca de los estudiantes, de los profesores y de las personas que trabajan en las oficinas también para el soporte emocional, porque en el empiezo de la pandemia necesitábamos nos adaptar a no trabajar en una oficina, pero trabajar en casa, con su flip-flops, con shorts, no, con ropas que son muy diferentes de las que tenemos en la oficina, algunas veces con el ruido de rúa, de teléfono o teniendo que administrar el WhatsApp, porque si están en la oficina, estoy aquí, estoy trabajando, cuando me voy a casa no estoy más trabajando, pero si la casa es la oficina, cuando termina de trabajar. Es su teléfono personal. Entonces, esa nueva adaptación a una nueva realidad de volver a la oficina, de volver a la escuela, de tener horarios, el tráfico de nuevo, el transporte y las máscaras que tenemos que utilizar todo el tiempo, y toda esa adaptación necesita ser acompañada por la escuela, los padres, las familias, las instituciones. Y las nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje. Ah, cuando recuerdo que cuando tenemos reuniones con personas en otros países, y este es nuestra vida diaria, que utilizamos Zoom, el Webex y Teams y muchos otros, pero había muchas personas que no me gusta utilizar esto o no estoy familiarizado con esto o es nuevo para mí y ahora todos saben utilizar todas las plataformas del ensino online, de reuniones, de eventos, de todo, YouTube, y todos se adaptaron a las nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje. También nuevas habilidades y competencias, de saber manejamiento del tiempo, de self-motivation, self-study y muchas otras habilidades y competencias que necesitamos mejorar en este momento. Y una cosa muy importante es que la lucha contra el COVID-19 aún no ha terminado en Brasil, en América Latina, en el mundo. Todos los días tenemos que estar muy atentos a los casos que empiezan a aumentar o no aumentar, a las personas que están acerca de nosotros, a nuestros familiares. Y yo creo que el sentimiento, la competencia, habilidad más importante en este momento, en esta nueva normalidad, nueva realidad, es la empatía, porque no hagamos con otras personas lo que no nos gustaría que alguien hiciese con nosotros. Yo creo que es esto. Si tiene algunas preguntas, muchas gracias a todos. Ah, Adri. Gracias a ti, Andrea, por tu intervención, de verdad. Muy interesante todo lo que nos has compartido en el día de hoy. Bueno, por el momento no veo preguntas por el chat, pero bueno, sí, invito a todas las personas que están, digamos, escuchándonos, que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues pueden hacerlo a través del chat y yo se las estaré leyendo a Andrea. Bueno, con respecto a todo lo que nos comentaste, pues la verdad es que me siento muy identificada. Realmente, pues los dos países tienen como características muy parecidas a cómo se vivió, digamos que todo este tema de la pandemia en el sistema educativo. Me gustó mucho cómo manejaste el tema porque pues no solo hablaste de las desventajas, sino también de las ventajas
pues que sobre todo ha suscitado para nosotros las oficinas de relaciones internacionales este tema pues del COVID y pues del aislamiento y de todo este tema virtual. Efectivamente, pues también acá en la universidad, pues también nos benefició en el mismo sentido, pues la verdad que también alcanzamos a tener en estos momentos estudiantes de países que nunca habíamos tenido, de Perú, de Bolivia, o sea, que jamás los habíamos tenido acá. Entonces, digamos que esos puntos también, o sea, fueron muy positivos para nosotros, pero efectivamente también al principio de la pandemia, pues acá también fue todo, digamos, una incertidumbre porque, bueno, fue algo que pasó de un momento a otro, entonces ya como que adaptarnos a esa vida virtual, nosotros más o menos sí teníamos como una plataforma, ya más o menos, pues digamos que sufrimos, pero no sufrimos tanto. Entonces, pero sí, o sea, digamos que toda esa adaptación para los estudiantes fue difícil, y pues muchos igual, como dices tú, no tenían el acceso tampoco, o sea, no tenían los recursos, no tenían acceso a Internet. Aquí también la calidad de Internet a veces es un poco también deficiente. Todos estos aspectos que tú mencionaste, pues como te digo, nos sentimos totalmente identificados. Tú nos mencionabas que el 7 de octubre planean planean regresar a las clases, tanto del sistema educativo, educación media, tanto, digamos, los colegios, lo que llamamos aquí, como las universidades, ¿cierto? La idea es que sea o sea, un sistema dual, o sea, semipresencial, ¿o cómo sería eso? Sí, sí. Las universidades de São Paulo, porque el gobierno del estado es responsable por decidir cuándo las clases empiezan, cierran, en cómo deben hacer las instituciones. Entonces determinaron que las clases en las universidades privadas pueden empezar en octubre, pero solamente 35% de los estudiantes pueden quedarse presencialmente. Hay que mantener una distancia de 1,5 metros de los estudiantes. Todos tienen que tener máscaras y la institución tiene que tener alcohol en todos los sitios a disposición. Alcohol. Alcohol, sí. Entonces hay muchas reglas para empezar las clases. Las escuelas de los niños empezaron, la mayoría, en todo el país, pero yo he visto que hay una pregunta que creo que puedo juntar acerca de algunas instituciones que empezaron y otras que no. La decisión de abrir las escuelas y instituciones es una decisión estadual. Entonces, en São Paulo es octubre. En otro estado de mi ciudad, Río Grande do Norte, no es ahorita. Va a ser solamente próximo año. Pero para las escuelas, sí, los niños pueden retornar a las escuelas. Entonces, es una decisión del gobierno. Una cosa que se estudia en São Paulo y Maranhão, dos estados de Brasil, es que el ensino medio, déjame hacer una cosa. En el ensino medio, que es los 3 años antes de empezar un curso en una universidad, se estudia hacer un cuarto año, porque los estudiantes están mucho tiempo sin estudiar lo que necesitan. Cuando se están adaptados a la enseñanza online, sí, ok, pero lo que pasa es que la mayoría de los estudiantes, profesores, instituciones no estaban. Entonces se estudia hacer un cuarto año para que los impactos financieros de estudio y desenvolvimiento, desarrollamiento de competencias y habilidades de los estudiantes no tenga un impacto tan negativo. Pues voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en el chat. Dice, así es, lo más importante que nos ha dejado esta situación de pandemia ha sido la empatía. También nos dice, 1000 gracias por todo lo compartido, aprender definitivamente mucho y sacar lo positivo de esta pandemia.
Nos pregunta Diana Benítez. Mil gracias por todo. ¿A qué se debe que algunas instituciones públicas de Brasil retomaron actividades académicas y otras no? Es lo que acerca del gobierno. El gobierno de los estados. El gobierno de los estados es responsable por decidir si una escuela o institución, las instituciones del estado van a abrir o no. Entonces, hay estados que decidieron que se podía abrir hace tiempo y otros que no va a abrir hasta enero o que sí que va a abrir. Pero lo que pasa es una información muy importante. En el próximo mes son las elecciones municipales de Brasil para prefectos, que es la persona que el gobierno de la ciudad, y para vereadores, que son los parlamentarios de la ciudad. Y esta sí es en noviembre. Entonces, lo que los políticos quieren es que la población sea muy feliz para que puedan votar en ellos. Y sí, acerca de las instituciones, es el gobierno decide si abre o si no abre. Hay otra pregunta relacionada. Dice, buenas tardes, lastimosamente no escuché desde el principio por problemas técnicos, pero quisiera saber cómo el gobierno de Brasil manejará la parte educativa ahora que hay ciertas ciudades que ya tienen más flexibilidad. Sí, es difícil hablar del gobierno federal de Brasil, el gobierno del país, porque la decisión acerca de las medidas de combate y de lo que hacer fue desde el principio de los estados. Entonces hay un desapontamiento, como estamos raivosos con el gobierno, con el Ministerio de la Educación, porque necesitaba tomar decisiones y no tenemos las informaciones y las decisiones que necesitamos como un país. Y lo que pasa también es que tuvimos un cambio del ministro de Educación en la pandemia, en este momento de aislamiento también. Entonces es muy difícil cambiar la persona más importante. Andrea, perdón, ¿y ese cambio fue porque renunció o porque qué pasó? Entonces, hay especulaciones, pero algunos ministros del gobierno del actual presidente no se cambiaron en la pandemia de salud, de educación, y muchos otros se cambiaron en la pandemia. Algunos salieron porque renunciaron, otros fueron invitados a dejar el ministerio. Los efectos negativos los efectos, perdón, excelente reconocer que aún a pesar de los efectos negativos de la pandemia, han precedido algunas oportunidades que potenciaron su utilización como la virtualidad y como el factor de movilidad internacional virtual aumentó. La otra pregunta, ¿cuáles han sido las ciudades más afectadas de Brasil y cuál es su opinión frente a las afectaciones en la educación infantil? La primera fue la movilidad virtual de estudiantes. Bueno, realmente no era una pregunta, era que pues estaba diciendo sí, pero para nosotros fue una sorpresa muy positiva, porque cuando pensábamos en hacer programas virtuales de movilidad o en aulas de espejo, clases virtuales, estas actividades, porque no es en la cultura del INSPE hacer programas virtuales, pero después de la adaptación para la vida virtual, fue una sorpresa muy positiva de alumnos que se interesaron en las prácticas virtuales, de los intercambios virtuales también.
La otra pregunta acerca de la educación infantil, yo creo que es la más afectada, porque a los niños que son muy pequeños no les gusta la educación virtual. Es muy difícil para mantenerlos mirando a una computadora. Los padres y madres no siempre son pacientes y no están preparados para enseñar, por eso que hay profesores. Entonces creo que el impacto es peor, porque es en desarrollamiento de habilidades y competencias que tiene que adquirirlas en este momento. Entonces, para estos niños que están en este momento de pandemia y tienen que estudiar, los impactos van a ser creo que no muy negativos, pero tenemos que estar muy atentos a esta generación. Va a necesitar estímulos muy bien planeados para que desarrollen habilidades y competencias importantes para que sean para la enseñanza, el aprendizaje y para el resto de su vida. Y acá hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo el gobierno de Brasil se ha comprometido con los estudiantes que no tienen acceso a Internet y que no cuentan con un computador en casa? Para las escuelas o instituciones que están en esta situación, lo que pasa es que fue decretado vacaciones. Entonces, no hay clases y cuando la situación cuando determinar que las clases van a empezar nuevamente, las clases van a ser presenciales, no va a tener a clases virtuales. Como un ejemplo, las universidades públicas son federales, entonces el gobierno federal, la presidencia del país, es responsable por la educación superior pública, que es donde están la mayoría de los estudiantes de educación superior, de facultades, universidades, son las más grandes. Um, Hicieron una investigación para comprender cuántos y cuáles son los estudiantes que tienen condiciones de hacer clases virtuales y los que no tienen. Los que no tienen, mira, hay que una clase hay 10 personas. Si uno de los 10 no tiene condiciones de hacer las clases virtuales, se decreta vacaciones o se interrumpe, no hay clases hasta que se pueda hacer clases presenciales. Entonces, como los profesores, hay asignaturas para los estudiantes que pueden acompañar clases virtuales, pero solamente no va a contar créditos en su currículo académico, entonces están como de vacaciones. Y es muy difícil para los estudiantes que están en la educación fundamental e ensino medio, que llamamos la educación básica, porque para ingresar en una facultad, en una universidad pública que no se paga nada en Brasil, es necesario que se salga muy bien en un examen, llamamos ENEM, Examen Nacional de Enseñanza de Brasil, Examen Nacional del Ensino Medio. Entonces, en el examen va a acontecer ese año. Si los estudiantes no tuvieron clases, ¿cómo van a ir bien en un examen que no están preparados? Entonces hay muchas críticas al Ministerio de Educación por esas cosas y a los estudiantes que van a tener un punto muy negativo en relación porque las clases están cerradas a todos. Hay actividades que hacer, pero no es lo mismo que tener un profesor con los estudiantes. Entonces, por eso que algunos estados estudian un cuarto año de enseñanza básica, para que los estudiantes puedan estudiar más y tener todos los puntos educacionales que necesitan para terminar la educación básica. Ok, Andrea, muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta es, según su percepción,
las clases virtuales les están sirviendo a los estudiantes allá en Brasil y cómo se hace con los estudiantes que no tienen los recursos suficientes como para tener un Wi-Fi estable y una computadora. Bueno, muy parecida a la pregunta anterior. Pero nos preguntan cómo es tu percepción de las clases virtuales, si realmente estas clases le están sirviendo a los estudiantes. Es una buena pregunta. Quiero hablar de la experiencia en INSPER. INSPER es una de las mejores instituciones superiores de Brasil, una de las mejores universidades de Brasil. Y a los estudiantes que no tuvieran una computadora o tuvieran problemas con el Wi-Fi o cosas como esto, hay una oficina especializada en ayudar como se pueda, o que sea, se empresta una computadora o se estudia la posibilidad del estudiante recibir los videos de las clases, hacer trabajos, enviar trabajos a los profesores. Y en INSPER nosotros, como es una institución privada sin fines de lucro, que nos adaptamos muy bien a esta nueva realidad. Mi percepción fue que los estudiantes tuvieran desafíos para adaptarse, pero después de 1 o 2 meses pensaban que las clases serían más fáciles, que los profesores no se adaptarían tan rápido, que podría hacer las clases. ¿Sabes cuando los estudiantes ligan el computador y vuelven a dormir? En algunas clases y no pueden hacer eso. Hay plataformas que de forma randómica seleccionan un estudiante y su cámara abre. Entonces, tiene que estar listo para cualquier cosa. No, hay plataformas y yo creo que en INSPER mi percepción fue muy buena y de los estudiantes también. Yo participé de un proyecto del Departamento de Aprendizaje y Enseñanza del INSPER, que tendríamos que asistir las clases con los estudiantes, pero no, no hablamos con los estudiantes, solamente necesitaríamos comprender si las clases estaban interactivas, los estudiantes estaban activos, los profesores estaban adaptados, y ayudar a los profesores y alumnos a comprender las herramientas de plataformas que nosotros utilizamos. Y los estudiantes y los profesores estaban positivamente sorpresos con el desarrollamiento de las clases virtuales en INSPER. Pero conversando con muchos colegas de otras instituciones, la percepción general es que es muy difícil la adaptación por la realidad cultural y financiera económica de nuestra población. Tener una computadora, un buen Wi-Fi, es difícil. Es una pequeña porción de la población que tiene esto. Entonces comprendemos que esta no es la realidad del país, pero en INSPER la percepción fue muy, muy, muy buena, mejor de lo que pensábamos. Pero sí, puedo compartir algunas investigaciones acerca de la adaptación en Brasil. Creo que voy a poner un link en el chat y pueden mirar todos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, creo que te la pusieron difícil. Nos dicen, si tuvieras el control en tus manos, ¿cómo fuera tu solución en cuanto al tema de la educación infantil? ¿Cuál sería? Muy difícil. Muy difícil. No, pero tengo una niña, no soy madre, soy tía, y como mi niña hay 10 años ahora, es muy difícil hacer las actividades con ella, muy difícil.
Y yo creo que el mejor, porque darles vacaciones sería entrenar los padres y las madres cómo ayudar a los niños. Porque sin entrenamiento y comprender cómo hacer la paciencia es muy difícil. Entonces, yo creo que el mejor, no hay una solución perfecta, y no creo que haya una solución milagrosa, pero yo creo que sí las escuelas, el gobierno, el Ministerio de la Educación, am, entrenase, ayudase los padres de la familia, la comunidad, a compreender, ayudar y desarrollar habilidades y competencias en los niños, el prejuicio en los puntos negativos serían menores, más pequeños. Lo que solamente ponerlos de vacaciones, bye bye, los veo próximo año. Y los padres, hablamos que el home office para los padres es hell office, porque es muy difícil manejar los niños, las actividades de la casa, el trabajo, reuniones, presentaciones, entregas, plazos, es mucha cosa. Entonces, yo creo que la mejor solución sería apoyar los padres y las madres de las familias. Tengo una niña, tengo una niña de 3 años, que va a cumplir casi 3 años, y la opción fue sacarla del colegio porque realmente uno como papá no está preparado para esas cosas. O sea, yo creo que, y por eso ahora respeto muchísimo a las personas pues que se preparan para educar a los bebés, a los niños en edad infantil, porque es realmente difícil. Mi hija, por ejemplo, nunca se quedó frente a la pantalla, o sea, nunca lo logré. Era muy difícil conseguir esto en ella. Y supongo que para la mayoría de los niños en esa edad era lo mismo. Entonces, sí, no hay como una fórmula mágica, pero yo creo que eso que tú acabas de decir de educarnos a nosotros los padres para poder hacer eso sería muy interesante. Bueno, y para finalizar, la última pregunta dice, según Edson, eh, aparecido de la Secretaría de Salud, el regreso a las clases presenciales en la ciudad de Sao Paulo solo debe definirse después del 10 de noviembre. La decisión dependerá de los resultados de las pruebas a maestros, funcionarios y estudiantes de las escuelas municipales que solo deberían completarse en 40 días. Sí, lo que se hace en octubre es para las universidades, no para escuelas y las universidades privadas, como la que yo trabajo. Entonces, nosotros podemos empezar las clases con todas las reglas en octubre, pero a las escuelas hay una resolución del gobierno para cada sector de la educación. Algunos van a empezar ahorita, otros después. Y yo creo que hay algunas escuelas o hay um, algunos estados que no van a empezar en este año. Y mesmo que empiezan, no creo que hay condiciones, hay recursos suficientes para mantener las clases porque hay personas que están muriendo aún de COVID-19 en São Paulo. Y lo que pasa es que mucha gente no se siente seguro a volver al convivio social. Hay personas de riesgo en casa, los abuelos, o hay otros, y hay personas que no van a volver. Entonces, lo que pasa es que yo creo que para las universidades privadas, de las escuelas privadas, es un poquito menos difícil porque hay recursos disponibles para y las personas ah, están presionando las escuelas para volver, pero para las escuelas públicas es muy difícil. A los profesores, porque ¿cómo un profesor va a volver si no les da las condiciones básicas de seguridad?
Entonces, hay mucho que hablar acerca de este tema, de volver a las clases presenciales en las escuelas de São Paulo y de Brasil. Bueno, Andrea, muchas gracias por todos tus aportes, por responder a todas las preguntas y por toda la información que nos compartiste en el día de hoy. De verdad estamos muy agradecidos, todas las universidades participantes. Y bueno, de verdad que te esperamos acá en Colombia, esperamos que la próxima vez que estés con nosotros sea de manera presencial, de manera física y podamos conocerte. Y bueno, muchísimas gracias por todo. A los que están presentes y Andrea los invitamos a seguir disfrutando de la Semana Internacional y la programación que tenemos en el mes de octubre. Entonces, un abrazo a todos y feliz tarde. Adiós. Muchas gracias. Muito obrigada.